Durante décadas hubo hombres capaces de ganar una batalla sin disparar un solo cañón. Bastaba con aparecer en el horizonte, un barco, una bandera y de pronto el silencio. Porque el arma más poderosa de aquellos hombres nunca fue la pólvora, fue el miedo. Y hubo uno que entendió ese poder mejor que nadie. Su nombre, Barbanegra. Muchos piratas sembraron el terror. Barbanegra consiguió que el terror anunciara su llegada. Escondía varias mechas de cuerda lenta bajo el ala del sombrero y las encendía justo antes de acercarse. El humo le envolvía la barba, los ojos, pistolas cargadas al pecho, 2 espadas al cinturón. Cuando Barbanegra ponía un pie sobre la cubierta enemiga, rara vez era el comienzo de la batalla. Normalmente era el final. Los marineros ya no veían un hombre, veían todas las historias que habían escuchado sobre él. Su nombre era Edward Teach, pero hacía mucho tiempo que el Caribe había dejado de llamarlo así. Los rumores empezaron a navegar más rápido que su propio barco, que nunca perdía un combate, que había hecho un pacto con el diablo. Daba igual cuánto hubiera de verdad, todos los creían. El pirata Stede Bonnet contó que una noche cenando, Barbanegra disparó a uno de sus hombres. Cuando le preguntaron por qué, respondió que si de vez en cuando no recordaba a su tripulación quién mandaba, acabarían olvidándolo. En mayo de 1718, decidió comprobar hasta dónde llegaba su poder. Frente a Charleston bloqueó la entrada al puerto con apenas 4 barcos. El comercio se detuvo. Nadie entraba, nadie salía. Los pasajeros de los barcos capturados se convertían en rehenes. Entonces llegó la exigencia. No pidió oro, no pidió plata. Pidió un baúl de medicinas. Y las autoridades de Charleston aceptaron. Nadie quería descubrir qué ocurriría si Barbanegra dejaba de esperar. Aquella fue la cima de su leyenda, pero cuanto más crecía su fama, más enemigos empezaba a fabricar. Semanas después su suerte cambió. El Queen Anne's Revenge encalló frente a Carolina del Norte. Muchos de sus hombres sospecharon que Barbanegra había provocado el accidente para quedarse con una parte mayor del botín. Con su barco perdido y la presión de las autoridades aumentando, tomó una decisión inesperada. El gobernador Charles Eden le concede el perdón real acogido a la proclamación del rey Jorge, que perdonaba a los piratas que se entregaran. Barbanegra aceptó el perdón de la corona. Sobre el papel, Edward Teach había dejado de ser un pirata, pero solo sobre el papel, y la ley estaba a punto de romper sus propias reglas para acabar con él. En Virginia, el gobernador Alexander Spotswood tomó una decisión extraordinaria. No tenía jurisdicción sobre Carolina del Norte. Le dio igual. Encargó la misión al teniente Robert Maynard, asegurarse de que aquella leyenda terminara para siempre. La madrugada del 22 de noviembre de 1718, Maynard encontró a Barbanegra fondeado en Ocracoke. Maynard improvisó una trampa. Ordenó al resto de sus hombres esconderse bajo cubierta. Desde fuera el barco parecía derrotado. Barbanegra cayó en el engaño. Convencido de que la victoria era suya, saltó al abordaje junto a sus hombres. Entonces la cubierta cobró vida. Espadas, pistolas, hachas, gritos. En medio del caos, Barbanegra y Maynard acabaron frente a frente. Barbanegra llegó a romper la espada de Maynard y estuvo a punto de matarlo, pero uno de los marineros ingleses intervino en el último instante y le abrió una profunda herida. Aún así siguió luchando. Recibió varios disparos. Cuando por fin cayó al suelo, su cuerpo acumulaba numerosas heridas de bala y espada. Maynard ordenó decapitarlo y colgó su cabeza del bauprés durante el viaje de regreso. No era un trofeo, sino una prueba. Había que convencer al Caribe de que el hombre que convirtió el miedo en un arma había muerto de verdad. Al llegar a Virginia, su cabeza fue clavada en una estaca a la entrada del puerto. Durante días, los barcos navegaron bajo la mirada del hombre que poco antes había aterrorizado esas mismas aguas. Dejó de ser una persona y se convirtió en un símbolo. Algunos serían recordados por el miedo que provocaron, otros por la bandera que dejaron atrás. Puede que nunca hayas oído hablar de Jack Rackham, pero es muy probable que conozcas su bandera, una calavera, 2 sables cruzados. Pero lo más curioso es que esa bandera no hizo famoso al hombre que la creó, hizo famoso al hombre que no estuvo a la altura de ella. Su verdadero nombre era John Rackham, conocido como Calico Jack por las telas de colores que solía vestir. Jack Rackham era un marinero más, sirviendo bajo el mando de otro famoso pirata, Charles Vane. En 1718,
una enorme nave francesa apareció en el horizonte, pero Vane decidió no atacar. Pensaba que el riesgo era demasiado grande. Rackham no lo vio así. Para él, un pirata que dejaba escapar una presa por miedo había dejado de ser un pirata. La tripulación eligió a Rackham. En una sola noche pasó de ser un miembro más de la tripulación a convertirse en capitán. Había conseguido aquello que todos los piratas soñaban: un barco, una tripulación, una bandera. Lo difícil era conseguir que el mundo recordara tu nombre. Y entonces apareció una mujer que cambiaría para siempre su historia: Anne Bonny, una joven irlandesa que había dejado su vida en tierra por algo que pocos podían ofrecerle: aventura. Subió a bordo, luchó, dedió y demostró que podía enfrentarse a cualquier pirata de la tripulación. Poco después llegó Mary Read, otra mujer que había vivido ocultando su identidad durante años y que acabaría navegando junto a Rackham. Dos mujeres formando parte de una tripulación pirata, no como acompañantes, como piratas. Su fama crecía más rápido que sus victorias, y esa diferencia acabaría siendo decisiva. En octubre de 1720 todo cambió. Un barco de las autoridades jamaicanas encontró la embarcación de Rackham. La mayor parte de la tripulación estaba bajo cubierta, borracha, sin capacidad de reaccionar. Mientras los hombres que debían defender el barco no podían hacerlo, dos personas sí decidieron luchar: Anne Bonny y Mary Read. Gritaron a sus compañeros, les pidieron que salieran, que lucharan, que no aceptaran la derrota, pero era demasiado tarde. El barco estaba perdido, y con él, la imagen que Jack Rackham había construido durante años. Rackham y su tripulación fueron trasladados a Jamaica para ser juzgados. El juicio fue rápido. La sentencia estaba decidida: muerte. Según la tradición, Anne Bonny fue a visitar a Rackham a su celda. Le dejó una frase que sobreviviría durante siglos: si hubieras luchado como un hombre, no tendrías que morir como un perro. El día de su ejecución, una multitud se reunió en Port Royal para ver morir al colorido pirata. La soga rodeó su cuello. La trampilla se abrió y Jack Rackham murió ahorcado. Pero las autoridades jamaicanas no querían simplemente acabar con su vida. Querían que su muerte sirviera como advertencia. Su cuerpo fue introducido dentro de una jaula de hierro y colgado en una pequeña isla a la entrada del puerto de Port Royal. Durante años, sus restos quedaron expuestos al sol del Caribe, la lluvia y las aves marinas. La isla acabaría siendo conocida como Cayo Rackham. No todos los piratas dejaron la misma clase de legado. Hubo un hombre que no construyó su leyenda con rumores. La construyó barco a barco, hasta convertirse en el pirata más exitoso de toda una época. Su nombre era John Roberts, pero la historia lo recordaría como Bartholomew Roberts, Black Bart. Era un simple marinero cuando en 1719, mientras trabajaba a bordo del Princess, fue capturado por piratas frente a la costa africana. Su vida podía haber acabado como la de tantos otros marineros, pero el capitán pirata Howell Davis vio en él algo diferente: experiencia, aplomo. Poco después, Howell Davis murió durante una emboscada, y ocurrió algo que nadie esperaba. Los propios piratas eligieron a John Roberts como nuevo líder. A partir de ese momento dejó atrás al marinero que había sido. Nació Bartholomew Roberts. Roberts no era un pirata impulsivo. Observaba, calculaba, esperaba el momento adecuado. Esa forma de actuar lo convirtió en algo mucho más peligroso que un simple saqueador, un estratega. Tenía algo poco común entre los piratas de su época: disciplina. Prohibía peleas innecesarias, castigaba los robos entre sus propios hombres, vestía con ropa elegante, llevaba una cadena de oro alrededor del cuello. Incluso algunos relatos cuentan que prefería beber té antes que ron. Pero toda carrera construida sobre victorias termina encontrando una última batalla. El 10 de febrero de 1722, el Royal Fortune navegaba frente a la costa de África Occidental, cuando en el horizonte surgió el HMS Swallow, un barco de guerra británico. La mayoría de capitanes habría elegido escapar. Roberts decidió luchar. Salió a cubierta vestido como siempre, con sus mejores ropas, su cadena de oro. El HMS Swallow disparó una ráfaga de metralla. Uno de esos proyectiles alcanzó a Roberts. Murió casi al instante. Sus hombres sabían cuál era su deseo. No querían que su cuerpo acabara en manos de las autoridades, así que envolvieron sus restos y los arrojaron al mar. El océano se llevó al hombre.
pero no pudo llevarse la leyenda. Durante unos años fue el mejor en aquello que hacía. El mar puede pertenecer a un hombre durante años, pero nunca para siempre. No todos los hombres que acabaron siendo llamados piratas empezaron como piratas. Algunos incluso recibieron permiso para perseguirlos. Ese fue el caso de William Kidd. William Kidd era un corsario, un hombre autorizado por un gobierno para atacar barcos enemigos, no un criminal. Tenía permiso, bandera y una misión que cumplir. En 1695, el gobierno inglés quiso enviar una expedición para perseguir piratas en el Océano Índico. Kidd sería el capitán del Adventure Galley. No era un hombre huyendo de la ley, era la ley. Al menos al principio, pero la expedición se complicó. Los piratas escapaban, las capturas eran escasas y Kidd necesitaba resultados. Entonces apareció el barco que cambiaría su destino. En 1698, Kidd capturó el Quedagh Merchant, un enorme mercante que navegaba por el Océano Índico. Kidd defendió que se trataba de un objetivo legítimo, pero muchos no lo vieron así. Era piratería, y la misma acción que convertía a un hombre en corsario podía convertirlo en pirata. Cuando Kidd regresó a defender sus actos, descubrió que el mundo había cambiado. Inglaterra necesitaba demostrar que nadie estaba por encima de la ley, y él era el candidato perfecto. El cazador de piratas se había convertido en la presa. Kidd fue capturado y llevado a Inglaterra. Su juicio se convirtió en un espectáculo público. Fue declarado culpable de piratería y de asesinato. La sentencia era clara: moriría en la horca. El 23 de mayo de 1701 llegó el día de la ejecución. La noche anterior, alguien le había enviado una gran cantidad de alcohol. Cuando llegó al cadalso estaba borracho. Apenas podía mantenerse en pie. La trampilla se abrió y William Kidd cayó, pero la cuerda se rompió. Por un instante el hombre condenado volvió a estar vivo. Algunos interpretaron aquello como una señal, pero las autoridades no estaban dispuestas a cambiar la sentencia. Prepararon una nueva cuerda, y esta vez no hubo milagro. Su cuerpo fue cubierto con alquitrán y colocado dentro de una jaula de hierro, suspendido cerca del río Támesis durante años, visible para los barcos que entraban y salían de Londres. Un capitán que había navegado bajo una bandera legítima, convertido finalmente en un símbolo de aquello que debía destruir. William Kidd descubrió que un hombre podía pasar de héroe a criminal, dependiendo de quién contara la historia. Pero hubo uno que prefirió enfrentarse al mundo entero antes que arrodillarse ante él. Su nombre era Charles Vane, un pirata que no fue recordado por tener el mayor tesoro, ni por capturar más barcos que nadie. Fue recordado por algo diferente, porque cuando llegó el momento de elegir entre vivir bajo las reglas de otros o morir siendo libre, eligió lo segundo. No era un capitán elegante, era decidido, agresivo y no estaba dispuesto a aceptar órdenes de nadie. En 1718, la corona británica ofreció un perdón real a los piratas que abandonaran sus actividades. Pero Charles Vane pensaba de otra manera. Para él, aquel perdón no era una segunda oportunidad, era una rendición, y no estaba dispuesto a pagar ese precio. Mientras otros piratas aceptaban el perdón, Vane continuó navegando, hasta que una decisión cambió su destino. Durante una de sus expediciones apareció un barco de guerra francés. Para su tripulación era un botín enorme, pero Vane decidió no atacar. Para sus hombres fue una señal de debilidad. Los hombres de Vane se rebelaron, lo destituyeron como capitán y eligieron en su lugar a Jack Rackham, el mismo que más tarde sería conocido como Calico Jack. Mientras intentaba encontrar una forma de volver a empezar, un huracán destruyó su barco. Vane acabó solo, aislado. Durante semanas sobrevivió como cualquier otro náufrago. Finalmente fue rescatado por un barco que navegaba por la zona, pero el capitán reconoció quién era. Charles Vane no era un náufrago cualquiera, era un pirata buscado. Fue capturado y llevado a Jamaica para ser juzgado. No buscó excusas, no trató de convertirse en víctima. Había vivido desafiando las reglas y moriría enfrentándose a ellas. En 1721 llegó el día de su ejecución en Port Royal. Vane no llegó al cadalso como un hombre derrotado. Llegó como había vivido, desafiante, sin pedir perdón, sin suplicar, sin arrepentirse. La cuerda acabó con su vida.
¿qué ocurre cuando un hombre ya no busca libertad? Cuando lo único que quiere es que todos recuerden su nombre, porque hubo un pirata que convirtió el miedo en algo más que una herramienta. Lo convirtió en su propia identidad. Su nombre era Edward Lowe. Y pocos hombres en la historia de la piratería dejaron una huella tan oscura como él. Incluso antes de tener un barco propio, ya tenía fama de ser violento e impredecible. Era el tipo de hombre que parecía disfrutar demostrando hasta dónde podía llegar. Al principio navegó como parte de una tripulación pirata. Tras un conflicto con sus compañeros, tomó el control de su propio destino. Muchos piratas atacaban barcos por el botín. Edward Lowe atacaba por el efecto que dejaba después. Los mercantes no solo temían perder sus mercancías, temían lo que podía ocurrir si caían en sus manos. Otros piratas usaban el miedo como estrategia. Edward Lowe lo llevó a otro nivel. Para él, el miedo era el mensaje. Muchos piratas querían que los recordaran como grandes capitanes. Lowe quería que los recordaran como una amenaza, pero incluso los hombres que parecen imposibles de detener terminan desapareciendo. Y en el caso de Edward Lowe, su final es uno de los más misteriosos de la piratería. No hubo un gran combate final, no hubo una ejecución pública, simplemente desapareció de la historia. Alrededor de 1724, los registros dejaron de hablar de él. Algunos dicen que fue capturado y ejecutado, otros que murió en un naufragio. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. El hombre que durante años hizo que otros vivieran con miedo, acabó desapareciendo sin que nadie pudiera contar cómo terminó su historia. Pero ¿qué ocurre cuando un hombre deja de utilizar el terror para conseguir algo, y el terror se convierte en lo único que queda de él? Porque hubo piratas cuyo nombre no significaba riqueza, ni aventura, ni libertad. Significaba una advertencia. Su nombre era François l'Olonnais. Y durante años, en las aguas del Caribe, pocos hombres fueron pronunciados con tanto miedo como él. L'Olonnais no empezó siendo una leyenda, pero tenía algo que lo diferenciaba. Era un hombre que parecía no conocer límites. L'Olonnais empezó a ser conocido por algo mucho más inquietante: lo que ocurría después de la victoria. Los relatos hablan de torturas, ejecuciones y crueldad extrema. Muchos fueron escritos por sus enemigos y pueden contener exageraciones, pero la reputación de l'Olonnais fue suficiente para convertirlo en una figura temida en todo el Caribe. Durante una de sus capturas, un grupo de prisioneros españoles se negó a revelar información. Según los relatos, l'Olonnais le cortó la cabeza a uno de ellos con sus propias manos para obligarlos a hablar. Es difícil separar dónde termina la realidad y dónde empieza el mito, pero quizá ese sea precisamente el motivo por el que su nombre sobrevivió. Pero incluso los hombres que parecen invencibles terminan encontrando un límite. Alrededor de 1668, durante una expedición por la costa del Darién, la suerte de l'Olonnais cambió. Él y los pocos hombres que le quedaban fueron capturados por indígenas de la región. Y según relató el cronista Alexandre Esquemelin, uno de los testimonios más importantes sobre los bucaneros del Caribe, el final de François l'Olonnais fue tan brutal como la vida que había llevado. Cuenta que fue descuartizado vivo, que sus restos fueron arrojados al fuego, y que todo ocurrió ante la mirada de sus propios hombres. Puede que algunos detalles hayan sido exagerados, pero el hecho central parece claro. El hombre que sembró el terror por todo el Caribe murió a manos de quienes ya no tenían motivo para temerle. La misma crueldad que había repartido durante toda su vida, vuelta contra él. Durante siglos buscaron lo mismo: riqueza, poder, libertad, y todos cometieron el mismo error. Pensaron que podían vencer al tiempo. Sus barcos desaparecieron, sus tesoros se perdieron, sus nombres quedaron enterrados bajo la arena y el océano. Pero hubo algo que ni la muerte pudo hundir: sus historias.